Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual quiero enseñaros unas modificaciones que he hecho a este proyecto que ya había compartido con vosotros, que si recordáis pues era una CNC portátil, la cual había hecho dos diseños, primero con un eje Z que ya venía premontado, que es el que estoy marcando aquí en azul, y después habíamos hecho una evolución que era un poquito mejor, ya que teníamos más altura de Z y un poco más estable, que es el que ahora estoy marcando, el cual pues estaba construido con estas ruedas CNC que veis aquí. Este proyecto pues lo había terminado. Había puesto los archivos STL para poder imprimir las piezas en PTG y también en mi Patreon había puesto lo que es el montaje en SolidWorks y también en formatos STEP y IGES para que cualquiera pudiera cargar este montaje y modificarlo. La máquina visteis que la acabé montando y hice algunas pruebas de corte que funcionaron bastante bien con materiales blandos. El problema que a lo mejor podía tener la máquina era que con materiales un poquito más duros como aluminio, como las ruedas CNC, siempre van a tener un poquito de holgura en los carriles, podría llegarnos a dar algún tipo de problema, por lo cual, al igual que hice con la Supercore XI, he hecho una revisión mejorada donde básicamente he cambiado las ruedas por guías lineales, lo cual implica cambiar estas piezas impresas que estoy marcando ahora, tanto la del eje X, que es esta de aquí, la del eje Y, que es esta otra, y la del eje Z, que es esta de aquí. Este que veis aquí sería el primer modelo, después os explico por qué he sacado dos, en el cual en este render podéis ver que la modificación principal es esta parte. Veis que le he puesto unas guías chinas MGN12, las cuales pues como veis es un sistema totalmente diferente, nos implica cambiar esas piezas impresas que os había citado. Lo bueno de estas guías es que no tienen ningún tipo de holgura, por lo cual nos dará mucha más consistencia en el montaje. Aquí veis otra perspectiva. Por un lado vemos aquí abajo las guías lineales y aquí los patines. Con dos guías lineales y dos patines por eje es más que suficiente. Aquí en esta imagen veríais también en este render lo mismo en el eje Z. Esto no es obligatorio, pero si queréis ponerlas también en el Z, pues os doy el diseño ya terminado. Aquí lo único que tengo que comentar es que en el diseño, como las guías lineales desplazan una distancia, pues uno de estos perfiles ya no es necesario. Necesitamos un perfil menos en esta zona. Por lo demás, veis ya la pieza del eje Z modificada y también ejes X e Y. Vemos aquí las piezas impresas para hacer esta modificación. Ya os digo, esto dará mucha más estabilidad. Por lo demás, la máquina es exactamente la misma. Ahora, como yo os estaba diciendo, he hecho dos diseños. Este es el primero, ahora vamos a ir con el segundo. Bien, aquí podéis ver el render del segundo diseño. Veis que de momento parece lo mismo, pero si nos acercamos a la zona de las guías, veréis que en este diseño lo que he hecho ha sido utilizar guías lineales originales. Es decir, las guías lineales anteriores eran chinas, réplicas, que son más delgaditas, tanto la guía como el patín. En este caso, para quien quiera ir un paso más allá y utilizar guías originales, que son mucho más robustas, pues he modificado las piezas impresas para también permitir este diseño. El problema que tienen estas guías es que como son más grandes, vais a perder un poquito de área de corte, porque ahora la altura por un lado va más justa a la base, aunque esto podéis correrlo un poquito hacia arriba, y por la parte inferior los patines son más grandes, por lo cual pegará antes en los límites de la máquina. Aquí tendríais el diseño, donde podéis ver más de cerca las piezas impresas ya también modificadas para estos patines, y que los patines pues son mucho más grandes, por lo cual, como os decía, en el Z, a no ser que cambiéis estos perfiles de aquí atrás por unos más largos, vais a perder un poco de altura de corte. Por lo demás, como os decía, la máquina es exactamente igual, pero
Comentar para quien lo quiera saber, ¿merece la pena el cambio? Sí, el cambio, ya solo las guías chinas ya merece la pena. Estamos hablando que cada guía lineal china nos puede valer unos 20 euros más o menos con el patín. Claro, este cambio implica 6 guías lineales, lo cual si multiplicamos 6 por 20 nos vamos a más de 100 euros de modificación, que merecería la pena, ya os digo, para materiales duros, carbono, aluminio. Ahora, las guías originales valen más del doble. Ahí sí que yo ya creo que no merecería tanto la pena. Sería mejor hacer otro tipo de máquina que seguramente en poco tiempo pues haré un diseño diferente de una CNC más clásica utilizando este tipo de componentes. Pero bueno, yo os doy las opciones y quien quiera hacer la modificación, tanto una como otra, tendréis los archivos disponibles. Como siempre, voy a poner en abierto los STL para imprimir las piezas y después en mi Patreon pondré los montajes en SolidWorks, Step y IGES de lo que habéis visto aquí, montado para quien quiera pues modificarla o utilizarla como referencia. Así que en principio con esto doy por terminada esta máquina con esta revisión V2, al igual que la impresora 3D SuperCore XY, que anteriormente también hice una versión V2, y estos dos proyectos los voy a dar ya por terminados y finalizados. En poco tiempo, me imagino que en un par de semanas, voy a comenzar un nuevo proyecto de una nueva impresora 3D, pero algo un poquito más novedoso, no tan clásico, que bueno, iremos viendo, no quiero dar más pistas de momento, pero va a ser algo bastante novedoso e interesante. Así que en principio por este vídeo nada más. Pongo los archivos disponibles en cuanto los suba y ya podréis descargarlos. Me despido, un saludo a todos.